Muy buenas noches. Nuevamente estamos regresando los sábados con el Café Filosófico, que todos los sábados tenemos un programa de 8 a 9 de la noche para conversar, dialogar, intercambiar ideas de un conjunto de temas relacionados con la filosofía o la literatura, líneas concepciones, para lo cual invitamos un conjunto de profesionales o público que esté interesado por la filosofía. Esta vez tenemos la presencia de dos profesionales. Tenemos a David Atao Rivas, quien es docente de Ciencias Sociales y Filosofía. Él es docente en la Educación Básica Regular. Tenemos a Jorge Gamboa, también docente de Filosofía y Ciencias Sociales, que actualmente está laborando en los planteles de aplicación Guamán Poma de Ayala. Con ellos vamos a conversar sobre la filosofía andina y un poco para mezclar con el pensamiento postmoderno, que es una teoría distinta, que hace contradicción a lo tradicional, a lo que es un pensamiento un poco remarcado a lo nuestro, ¿no? Que es la filosofía andina, ¿no? Para él hacemos algunos comentarios, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento, cuál es el ideal, por qué valorar esa filosofía andina, Jorge? Bueno, definitivamente, Edgar, pienso yo que el Perú ha sido un laboratorio donde se han experimentado todo tipo de pensamientos desde la llegada de los europeos en 1532. Van a ser casi 500 años ya en el Perú, de que han traído ideas cristianas, escolásticas, llegó la República, empezó las ideas capitalistas, positivistas, después en la República, ya en el tiempo contemporáneo han experimentado modelos ingleses, franceses de economía, incluso el socialismo, tanto chino como soviético, también pusieron su cuota de aporte acá. ¿Podemos decir que el pensamiento andino, el pensamiento peruano era inferior a lo europeo? Porque hasta ahora seguimos hablando que lo europeo es lo correcto, ¿no? No iba a eso. Entonces, lo que iba era lo siguiente, ¿no? De que ninguna de estas corrientes estas corrientes exportadas han solucionado ningún problema fundamental de la humanidad, en el Perú por lo menos. ¿Pero cree que en otros sitios sí? En otros sitios, de repente, en su contexto, ha servido, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en algunos países de Asia, por ejemplo, en Rusia, ¿no? El socialismo tuvo su auge, ¿no? Pero y solucionaron sus problemas fundamentales. Pero podemos decir que solucionó el problema de un determinado grupo social. Digamos, quiero utilizar este término, de ese grupo humano casi de raza homogénea, ¿no? Que tenía casi el mismo pensamiento, entonces solucionó ese problema. Entonces, el problema es que en el Perú siempre todos los pensadores han querido solucionar nuestro problema, pero con ideas ajenas. Entonces, si nosotros retrocedemos al tiempo, el pensamiento andino, la filosofía andina, toda esa configuración ideológica sí solucionó sus propios problemas. Por ejemplo, el problema de la alimentación, plenamente solucionado, y hasta ahora existen esos vestigios. El problema de la laboral, faltaba gente para trabajar. El problema de la salud. Pero hay algunos lugares de mano de obra es barato. No, yo me refiero a esos tiempos, ¿no? Entonces, en estas circunstancias se hace necesario, ya que el Perú ha sido un laboratorio de experimento de toda clase de ideologías, entonces es necesario, creo yo, retomar nuestras raíces ancestrales, los principales fundamentos y las ideas, los valores morales, éticos,
y también los científicos, y podemos solucionar nuestros grandes problemas. Podemos decir que, por ejemplo, hablamos por etapas, por periodos, por eras. Podemos decir que en la actualidad el posmodernismo, que puede contradice el pensamiento, lo que plantea Jorge, soluciona algo, solucionó. ¿Cuál es la visión, lo que plantean los posmodernos? Porque hablamos de la modernidad, usted es una persona a lo medioevo, a lo moderno, a lo posmoderno, ¿no? ¿Qué somos finalmente? Claro. Buenas noches, Ayacucho, todos los televidentes, colega presente y profesor, maestro de la universidad. El posmodernismo es una corriente filosófica, ¿no? que está primando en la actualidad. ¿A quién representa? Representa pues sobre todo al mundo, a los intelectuales después de la modernidad. Si nosotros vemos en la historia de la filosofía, ¿no? La historia de la filosofía normalmente ha buscado fundamentos, y ese fundamento nuevo que ahora vemos es la posmodernidad. Se supone que hemos pasado lo moderno para entrar al posmoderno. Claro. ¿Y ahí qué pasa? Porque la después de lo posmoderno ya no hay otro. La consecuencia de la modernidad es el posmoderno. Yeah. ¿No? Por ejemplo, nosotros conocemos el mundo, ¿no? Conocemos el mundo y a la vez interpretamos. Entonces el posmoderno es la interpretación, es la teoría de la interpretación de la existencia. Claro, muchos pensadores intelectuales atribuyen que la destrucción de la modernidad fue el visionario vaticinado para Nietzsche, ¿no? Que Dios ha muerto y las morales, las conductas sociales de la sociedad que eran arcaicas, que lo prisionaban al ser humano, no dejaban libertad. Entonces, esa idea muere y llegamos a una posmodernidad. Por ejemplo, Lyotard dice, ¿no?, que la posmodernidad es, ¿no?, es la caída de los metarrelatos. Sí. Por ejemplo, ¿no?, cada generación, ¿no?, cada sociedad ha creado sus propias ideas, ¿no?, su propia cultura, ¿no?, sus mitologías, y un conjunto de esos metarrelatos es pues la posmodernidad, según Lyotard, ¿no? Valorar lo nuestro, entre comillas, el nacionalismo. Bueno, yo digo entre comillas, ¿no?, porque el exagerado nacionalismo llega a un conflicto, ¿no?, porque el Perú es Perú, Chile es Chile, un conflicto fuerte, pero finalmente somos seres humanos, ¿no? ¿Qué hay de esta nuestra filosofía, nuestra cosmovisión? ¿Cómo lo ve a esa de la posmodernidad que plantea David, ¿no? Mira, el pensamiento andino es un pensamiento inclusivo, y eso se puede demostrar plenamente, ¿no? Por ejemplo, el Tahuantinsuyo fue la síntesis de toda la historia anterior. Ha sintetizado lo mejor, la mejor creación de la humanidad de esta parte del mundo, y lo ha llevado a un nivel más alto. ¿Y quiénes eran los excluidos? Entonces, nadie. Incluso, mire, en el Coricancha estaban todas las deidades de todas las culturas, y tenían su lugar y su estatus en un nivel casi homogéneo. Entonces, los incas no lo han excluido. Es otra cosa que algunos pueblos se sentían excluidos, pero los incas absorbieron todo lo mejor, conservaron, incluso dejaron que cada etnia conserve su lengua, su deidad y ¿cómo se llama? No, ellos no fueron como al estilo europeo, como un imperio que arrasaban, una guerra de rapiña, no dejaban piedra sobre piedra, eso no pasó ahí. Entonces, pero ese pensamiento andino, ¿no?, esa ideología andina fue una de las causas para la destrucción del Tahuantinsuyo. Yo puedo sustentar, ¿no?, lo siguiente. Cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo, América, los indígenas pensaron que eran los dioses, o algún dios haya enviado, ¿no? Y su imaginación, ¿hacia dónde va? Mira, a la subordinación de ellos. Porque toda religión subordina. Claro, y
fue una de las causas. No sé, por ejemplo, toda religión, la cosmovisión andina, las religiones, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, a nadie no le hemos dado pleitesía, pero Dios, la religión, la iglesia te pide que le rindas culto. ¿Pero a quién le rendimos culto? Si a nosotros mismos no nos rendimos culto, ¿no? Entonces, ¿por qué ese exagerado culto si la cultura andina, la incaica fue mejor, pero como dicen muchas personas que unos cuantos sujetos nos han invadido, ¿no? Eso es una falsedad, ¿no? No eran unos cuantos, eran miles. Ya. ¿No? Entonces, en la primera oleada de Pizarro había indígenas nicaraguas, panameños y una gran cantidad de negros, que los llamaban los pardos. Y aparte de eso, también toda la gente del norte del Tahuantinsuyo, aquellos que se habían excluido o se sentían marginados por la gran comunidad andina tahuantinsuyana, apoyaron, ¿no? Apoyaron a Pizarro. Y es más, ¿no? Para la invasión al Tahuantinsuyo han esperado mucho tiempo, o sea, han estudiado paso a paso cómo entrar, ¿no? Y han esperado todas las condiciones precisas, el momento adecuado y entraron ahí. Es exacto llamar que defender lo nuestro es quedarse, retrasarse, No, igualarse. definitivamente. ¿Cuál es la No. pretensión? A ver, David, ¿qué pretendemos con lo que plantea Jorge, ¿no? De que lo nuestro fue muy... Aquí, no sé, ¿cuál es el ideal? ¿Qué crees? Claro, lo de nosotros, de nuestra cultura, hay que valorarlo, ¿Solo valorarlo? ¿no? Valorarlo, hay que construir, ¿no? Hay que ordenar y mejorar para el futuro. Mire, el asunto es lo siguiente. Nosotros no podemos pensar, sería un absurdo retroceder en el tiempo. Como todos sabemos, el tiempo es inexorable, ¿no? Ajá. Tiene una sola dirección, no se puede volver el tiempo. De lo que se trata es tomar los fundamentos, los principios que ayudaron a construir esa sociedad y solucionaron sus problemas. Y definitivamente las mejores ideas se puede aplicar ahora. Pero usted, ¿qué opina, por ejemplo, cuando Nietzsche es uno de los ideólogos del posmodernismo, plantea que la historia es fúnebre? Que en Cajamarca murieron tantas personas, un poco más, hay que escuchar la historia con vela. Mira, una cosa. ¿Por qué crees que en la época del Renacimiento esos pensadores retomaron las ideas grecolatinas? Porque justamente el medioevo, que duró casi 1000 años, había sido inservible, pues. Entonces dijeron ellos, tenemos que volver a esa cultura, pero era imposible volver, sino retomaron, pues, ¿no? La valoración del hombre, como un ser creador, y estaban poniendo a un lado a Dios, de que Dios no solo era el todopoderoso, el hacedor de todo, sino también el hombre es capaz de crear, de transformar, de inventar. ¿Te das cuenta cómo algunos principios de la cultura grecolatina fueron traídas, ¿no?, a la época del Renacimiento, y efectivamente fue el fundamento, el motor, esa idea fue la que impulsó el posterior desarrollo del capitalismo europeo? Si nosotros hablamos de, claro, es rescatable, ¿no? Y ahí viene el hombre comodín, ¿no? Y la Edad Media nunca fue trágico, pero algo que nos sirvió. ¿Qué pasa con las deidades que siempre existen en el posmodernismo, con los dioses? ¿Qué piensa el hombre posmoderno sobre los dioses? Los dioses son creaciones del hombre. En la historia de la humanidad, cada cultura ha creado su propio Dios, y a su gusto, ¿no? A su modelo. Por ejemplo, en el mundo andino, ¿no?, la cultura chavina ha tenido su Dios, ¿no? Huari igual, los incas, ¿no?, tenían su propio Dios, y así. Entonces, esta generación también tiene su propio Dios. Y para los postmodernos, no diría para todos, ¿no?, porque son muchos. Porque hay varias formas de vivir, ¿no? Yo pienso de manera postmoderna, vivo de manera postmoderna. Entonces Claro. hay una cierta diferencia, y pienso yo, ¿no? Claro, la posmodernidad es la interpretación de la existencia, ¿no?, donde el objeto y el sujeto están en un tramo conjunto, ¿no?, un tramo único, en otras palabras.
Entonces, a Dios lo han matado hace tiempo. Hace muchos años lo mataron, ¿no? Lo hicieron de todo. Y ahora el hombre tiene que ser libre para las cosas. ¿Pero realmente libre? Libre ya, porque ya lo mataron. Yo le pregunto, ¿realmente libre? Mira, En la sociedad no. eso de matar a los dioses es relativo, ¿no? Definitivamente cada cultura crea Su a propio los Dios. dioses según sus necesidades, ¿no? Pero hay un interés. Según su actividad fundamental, ¿no? Pero el interés Claro, la economía, básicamente. Ya, pero ¿no? quiero Por someter a ejemplo, los en demás. el mundo andino amazónico, los dioses siempre estuvieron relacionados a la agricultura, a la producción. también el poder. Claro, y al poder, por supuesto, ¿no? Entonces, es parte del desarrollo de toda cultura, de toda civilización. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, el capitalismo también ha creado su propio Dios, el neoliberalismo. ¿Cuál es? El dinero, el poder. Adoran el poder, se matan por el poder, luchan por él. Es otra forma de Dios. Entonces, por ejemplo, los postmodernistas tienen otro Dios que no lo quieren llamar Dios, ¿no? La absoluta libertad. Entonces, ellos hasta se pueden matarse de repente por eso. Entonces, el concepto de Dios varía de nombre, de forma, según el avance de los tiempos, y definitivamente después del postmodernismo saldrá otra idea, ¿no? Que es Claro. propia de la naturaleza de la evolución humana. Claro, porque cuando hablamos ahí estaríamos relacionando con el neopositivismo, que para ellos Dios existe, siempre y cuando que me dé ganancia, ¿no? Claro. Y la gente lo utiliza Mientras como un no proceso, la ¿no? satisfaga, no existe. Pues, Pero ¿y por qué tanto decimos que yo quiero mi libertad? Mi libertad, pero cuando quieres dar tu absoluta libertad, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Porque la sociedad dice, acá no. Esta libertad es malo. O sea, aquí hay un prototipo, hay un modelo social a seguir. Definitivamente cada cultura y en cada momento de la historia pone sus reglas de juego, los llamados principios morales, pues, ¿no? Que regulan la conducta del hombre, limitan, ¿no? Hasta cierto punto la actitud de una persona. Por eso existen leyes, códigos, normas. Entonces, definitivamente Nietzsche planteaba pues de que las leyes, las normas son una rémora para el desenvolvimiento, para el pleno desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, en un momento de su éxtasis planteaba que los hombres superiores estamos por encima de toda moral, ¿no? Ahí le habla el superhombre, ¿no? Claro, Son o los sea, el hombres- superhombre podía matar, aniquilar, con tal de lograr su plena libertad, su plena satisfacción. Entonces, ¿A qué lo llamaba exactamente Nietzsche al superhombre? Porque en nuestra sociedad, en nuestra cultura, al superhombre decimos pues, un tipo atlético, físico, prototipo de enamorarlo. ¿Qué es exactamente lo que lo llama Nietzsche el superhombre? El superhombre es un hombre culto, ¿no? Que no vive en las rutinas, ¿no? El superhombre es la máxima expresión en cuanto a sus hechos, ¿no? Que es libre, algo así, ¿no? Y está en la capacidad de vivir en el conocimiento. ¿Usted es superhombre? Desde mi punto de vista, sí me siento superhombre. No, pues el superhombre es aquello que ha roto toda esa tara. Claro. Entonces, Y hay que salir de el la superhombre es el que mató a Dios. Claro. ¿Por qué? Porque siendo Dios se dejó matar por el hombre es superior a Dios, ¿no? Eso es lo que llamaba Nietzsche, ¿no? Entonces, que no cree en las deidades, en las morales arcaicas, hace su propia norma sin hacer daño a los demás. Claro, ¿no? si Entonces, no, si no estaríamos en la caverna. Pues, ¿no? por eso, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, yo no puedo hacer aquello porque ¿qué dirán? Pues, ¿cómo superar? ¿Hay alguien que pone normas? ¿Hay alguien a quien imitar en la conducta moral? Por ejemplo, cuando hablamos el pensamiento del incaico, ¿no? bueno, miren, lo que yo estoy percibiendo del posmodernismo es la expresión más alta del individualismo, ¿no? Yo y yo. O sea que no me importa el resto de la sociedad humana, yo me realizo, yo soy superhombre, yo mismo soy, ¿no? En realidad, bueno, ese planteamiento es parte, pues, de la misma evolución del neoliberalismo, del capitalismo en su última expresión. En cambio, el hombre andino era un hombre colectivista, ¿no? Siempre buscó el agin causa.
en el mundo andino vamos a ver esa dualidad entre individualidad, pero también conjugándose con el ayllu. Entonces, es propio de la naturaleza de esa evolución. Desafortunadamente fue bruscamente truncada, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, si acá mi colega plantea de que yo me siento un superhombre, entonces está negando su condición de ser social. O sea, yo pues no, o sea, yo me voy tras del cerro, Pero, vivo solo. Pues, pero la sociedad es abusiva, exageradamente abusiva. Mira, pero nosotros maltratan. tenemos responsabilidades sociales. Tú tienes hijos, tienes esposa, tienes familia. Tú como maestro tienes tu responsabilidad con tus estudiantes. Pero ¿por qué ya estaba así cuando vine, ¿no? Claro. ¿Por qué debemos repetir lo que ya Entonces, hicieron? dejaríamos todas nuestras actividades y nos vamos a filosofar, ¿no? Por eso. Entonces, tenemos responsabilidades sociales y es por eso que el mundo andino, el pensamiento andino, coherente con eso, es que como nosotros somos seres sociales, entonces tenemos que buscar el agin causa, el buen vivir, por supuesto fundamentado en los principios básicos que desarrollaron, ¿no? Amasúa, Amayuya, es suficiente 3 principios que han podido desarrollar una sociedad a un gran nivel. Imagínate, nosotros tenemos como 200 tantas leyes en nuestra Constitución y no se cumplen. Entonces el mundo andino plantea 3 nada más, 3, suficiente que puede cambiar a toda humanidad. Ya, Amasúa, Amayuya, Amajeya, se resume Amajeya, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Cuando viniste a este mundo, no sabías que ibas a tener tu esposa, tu enamorada, pero estás repitiendo, es lo que llamaba Nietzsche el eterno retorno. Sí, Entonces es la misma tontería, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ya lo hicieron nuestros abuelos. ¿Qué hemos descubierto? Algo nuevo. Es la libertad del ser humano nuevo, el superhombre, como lo llama Nietzsche. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la posmodernidad, hay casonas que hay que mantenerlo porque es nuestra tradición. Pero cuando usted visita el cementerio, el nicho está mejor pintado que en mi casa. ¿Cuál es lo correcto? ¿Lo posmoderno? ¿Lo moderno? Hay que salir de esas rutinas. No, hay que salir de... Es difícil salir también, es doloroso salir de ese mundo rutinario que hay, ¿no? De los patrones sociales, de las fiestas, de los carnavales que nos rodean, de las danzas, todo eso nos ata. Si nosotros rompemos eso y encontramos, ¿no?, una teoría de interpretación, el mundo del conocimiento, ¿no?, más culto, más preparado, y eres libre, ¿no? Libre, y como maestro tienes que guiarlo a los demás, ayudar a los demás. ¿Pero realmente eres un modelo? Sacarlo de la caverna. ¿Pero realmente eres modelo? Síganme, yo soy libre, el superhombre. Tal vez no le gusta tu modelo. Yo me siento libre. Pero es un prototipo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque los estudiantes es una prisión, ¿no? Hay muchos de nosotros que tenemos una prisión de lujo en nuestra casa porque tienes un sofá donde sentarte cómodo y ver la televisión, ¿no? Entonces muchas veces mucha gente nos está viendo y se aburre de lo que estamos hablando y hay algunas películas, algunas novelas que son más interesantes, es una prisión, ¿no? Entonces hay gente que trata de acomodar su domicilio, su casa lo mejor posible porque es una prisión. Y así va a vivir, ¿eh? Si es que no sale. ¿Cómo fue en esa cultura andina la cosmovisión? ¿Realmente es una prisión? ¿Hubo prisión? Porque hay alguien a quien adorarla, ¿no? Mira, estamos hablando de muchos siglos atrás. Definitivamente no podemos negar que había principios y normas morales que controlaban, ¿no?, la conducta de la gente, orientaban hacia un rumbo, ¿no? Pero hay que ver el producto, pues, el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué se ha logrado en ese momento? Se ha logrado un gran nivel de desarrollo de la humanidad. Entonces, por eso digo, entonces el hombre andino es colectivista, piensa en el resto. Entonces, ¿cómo podremos medir, estandarizar el desarrollo de una sociedad? ¿Por su cultura? ¿Por su desarrollo? tecnología? Estamos hablando del conocimiento, ¿no? Desarrollo del conocimiento. Claro, entonces desarrollo del conocimiento, el avance de la ciencia,
la solución de sus problemas fundamentales, básicamente en eso se puede medir. Entonces, desafortunadamente, hemos sido exterminados, al menos se ha intentado exterminar este pueblo, felizmente hemos sobrevivido, pero los grandes sabios, aquellos que conservaban todo el conocimiento científico, fueron exterminados selectivamente. Bien, Entonces, pero no podemos... tenemos muchos de nuestras grandes bibliotecas que almacenan los quipus fueron quemados y los grandes intérpretes fueron asesinados. Entonces, no tenemos la posibilidad hasta el momento de interpretar qué dicen esos quipus. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de libertad, de desarrollo, nosotros festejamos el avance de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, pero esta sociedad es discriminante porque no estamos para todos. Con estas preguntas y con esta conversación, retornamos después de un corte comercial. Muy bien, nuevamente estamos de regreso en el Café Filosófico con nuestros invitados, Jorge, David, para conversar un tanto sobre el posmodernismo, esa filosofía nuestra, la andina, donde había el colectivismo, el principio igualitario con la sociedad posmoderna que plantean que una sociedad individualista, ¿no? Y finalmente son dos vertientes distintas, pero como un modelo de copia que la es europea, como lo acusaron acá nuestros invitados de esta noche. Pero ¿por qué el posmodernismo es individualista, como lo plantea Jorge David? En primer lugar, en el mundo andino no había una posición igualitaria, había lucha de clases, no había nada de igualitario ahí. Sus principios económicos, en cuanto a la reciprocidad, quizás, pero no fue igualitario. Ejemplo, no podemos decir. ¿Cómo podemos identificar? En su condición de clase. Los de la clase dominante siempre marginaban a la clase desposeída, ¿no? Y en ese trance ellos se desarrollaron. Además, la historia, pues, la historia es la manifestación de lucha de clases. Y es así, ¿no? Ha sido y lo seguirá siendo, pues, ¿no? ¿Cómo podemos, mientras existe la propiedad privada. Claro, ¿cómo podemos plantear, Jorge, que Atahualpa para muchos fue el mejor inca, ¿no? Pero otros consideran que Atahualpa fue el primer traidor. O sea, cuando su vida está en riesgo, libero mi vida a cambio de un cuarto de oro. 3 cuartos de plata y un cuarto de oro. Ajá. Mira, ¿Fue realmente un modelo? Un momentito, hay una cosita que quería aclarar, ¿no? Acá David, ¿no? Sí. David planteaba de que en el mundo andino amazónico había lucha de clases y propiedad privada, ¿no? Y lo cual es terriblemente equívoco. No había propiedad privada. Pero esa es propiedad del sol, propiedad del Inca, propiedad del pueblo. Pero mira una cosa, ¿sabes tierra. cuál es el problema? Es que nosotros estamos mirando, tenemos esa desgraciada costumbre de mirar el mundo amazónico desde la óptica europea. ¿Por qué no construimos la forma de ver nuestra? Entonces, por ejemplo, toda la historia del Perú ha sido vista desde el prisma eurocentrista. ¿No? Entonces, los invasores nos han catalogado, nos han medido y han hecho toda nuestra historia ellos, pero nosotros no hemos tenido la posibilidad. Recién hay un intento de escribir nuestra propia historia, y la verdadera historia va a ser escrita por los mismos actores, los quechuas, aymaras, y en su lengua. Entonces, acá no podemos decir pues que había propiedad privada y que había lucha de clases, ¿no? Entonces podemos decir que hubo filosofía andina. Pero por supuesto que sí. No puede existir ciencia sin filosofía. Porque muchos plantean Imagínate, que no hubo. imagínate
Fue el una Coliseo, filosofía incipiente, ¿no? el Coliseo romano Ya. y el Machu Picchu. Entonces podemos decir que en Europa sí hubo una belleza arquitectónica en Machu Picchu y no hubo filosofía. Para que haya esa tremenda obra como es el Machu Picchu y otras grandes obras hidráulicas, tuvo que haber trigonometría, física, alta matemática, y no puede existir esas ciencias sin un fundamento filosófico. Y por supuesto, quiero aclarar esto, no es una filosofía tan igual que la europea, pues ese es el problema. Nosotros hemos vivido en un mundo casi aislado, entonces definitivamente nuestra forma de pensar tenía sus propias características. El problema es que nosotros queremos ver que la filosofía, para ser filosofía, tuvo que ser al estilo europeo. ¿Y por qué no que la filosofía, para ser filosofía, tuvo que ser al estilo del mundo andino? Yo planteo eso, por ejemplo. ¿Por qué creemos que la filosofía andina fue incipiente? ¿Acaso el hombre no se preguntaba de la vida, de la sociedad, de su propia existencia? Podemos decir que, porque finalmente los que escriben la historia son los ganadores de una batalla. Claro, de una guerra, definitivamente ¿no? es así. Entonces, el que pierde, escribe, pero no sirve, pues, ¿no? Fue una filosofía incipiente porque muy débil, en primer lugar. Su pensamiento es de verticalidad, ¿no? Hay que obedecer al Hijo del Sol, todo lo que dice, todo lo que Él manda, y hay que arrodillarse, hay que cargarlo, al Inca, ¿no? Hay que cargarlo, todo, y es muy débil. Ahora, cuando llegaron los españoles, ¿no? Los indígenas, ¿qué pensaron? Al ver un arcabuz que está reventando, debe ser Dios de los rayos, ¿no? O algún Dios lo ha enviado. Y un pensamiento muy débil, ¿no? Si usted no le informaba de esas cosas, ¿cuál sería su pensamiento si le hacen ver? A ver, una aclaración nomás acá, ¿no? Bueno, yo haciendo una comparación entre la filosofía europea y el pensamiento andino, la filosofía andina, la más débil era la europea, ¿no? Como Bien, europeos ellos han vivido... Cortamos un momento a David, a Jorge, pues vamos a escuchar una llamada telefónica que nos indica Diego. Aló. Buenas noches. Aló, buenas noches. Solamente para decirle que cuando hablan de la filosofía andina, pues no solamente son los incas, pues. Por ejemplo, en nuestra región hemos tenido presentes desde la aparición de los primeros hombres en Piquimachay, la presencia de la cultura chavín en Campanayo Grumi, al sur de Ayacucho. Es casi igualito que Chavín de Huántar, poca gente sabe eso. La cultura huarpa, la cultura huari, que fue un imperio, la cultura chanca, la cultura inca, ¿no? Finalmente. Entonces la filosofía andina, pues no se trata solamente de hablar de los incas. Y solamente hablando de los huaris y los incas, cuando los incas llegaron a Ayacucho, pues encontraron 7 divinidades sagradas. Mientras los incas solamente adoraban al Inti, al dios sol, entonces el cronista aymara Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayua dice que había en nuestra región 7 divinidades sagradas, ¿no? Entonces eso habría permitido que la cultura huari, por ejemplo, tenga un poder enorme durante 600 años de dominación. O sea, ahorita cuando elegimos a un presidente, por ejemplo, no duramos ni 5 años, porque todo el mundo está descontento. Se elige nuevamente cada 5 años. Pero si los huaris dominaron durante 600 años, entonces eso significa que hubo estabilidad en todos los sentidos, en todas las actividades social, económica, política y todo. Entonces hubo hegemonía de acuerdo a una democracia de esa época, ¿no? También quiero hacerle presente a los que están ahí dialogando, de que cuando hablamos de libertad en esta época, no tenemos libertad, es mentira, pues. Todos en el Perú ahorita vivimos encerrados, o sea, todas las casas, desde Tumbes hasta Tacnas, en Ayacucho, vivimos en casas con rejas, con perros guardianes, con alarmas, con guachimanes, con chapas de 3, 4 seguros, con serenos. ¿Eso es libertad? Eso no es libertad. En esa época se vivía libremente. Después, hace poco, un líder budista, el Dalai Lama, que visitó Brasil, lo entrevistó la prensa brasileña y le dijeron,
¿qué es lo que busca el hombre? Y el Dalai Lama contestó, mira, el hombre ahorita está tras el dinero. Entonces acumula dinero hasta por gusto. ¿Y para qué acumula dinero? Para enfermarse. Y después todo lo que ha acumulado no le alcanza para curarse. Entonces eso es vivir en un mundo moderno con ciencia, tecnología y todo eso. Entonces hay que reflexionar en todo eso. Gracias. Participación de un televidente, ¿no? Efectivamente vivimos en una prisión. Bueno, solamente quería aclarar por qué es que la tecnología bélica europea derrotó a los incas. Era superior efectivamente porque ellos toda su vida han vivido en guerras y desarrollaron la tecnología bélica. ¿Y acá qué es lo que han desarrollado? Acá desarrollaron su fundamental actividad, que era la agricultura, pues. Acá no había necesidad de hacer guerra, porque el hombre andino era inclusivo, colectivista. Las guerras que hubieron en el mundo andino solo fueron de contención, de persuasión, más no al estilo europeo de arrasamiento, guerras de rapiña. Entonces, la historia de los imperios europeos, justamente ese concepto de imperio aparece pues cuando un estado empieza a crecer y para mantener su superioridad tiene que avasallar a otros y capturar a esa gente, esclavizarlos, dominarlos, asesinarlos. Y en el mundo andino no había esa situación, por lo tanto no desarrollaron una tecnología bélica, desarrollaron una tecnología agraria a gran escala, que hasta el momento no se puede igualar a ese gran desarrollo. Porque, ¿para qué el hombre, la sociedad, para qué, cómo se dice? Desarrolla armamentos. Desarrolla armamentos, ¿para qué compra armamentos? Claro, eso es lo que Yo pregunto, el Perú invierte fuerte en las Fuerzas Armadas, ¿para qué? Para controlar la sociedad. Para controlar esa sociedad, ¿para qué más? Y una demostración, en el mundo andino no había necesidad de desarrollar tecnología bélica porque la gente trabajaba libremente, vivía en plena libertad, no, por supuesto que no había una libertad al estilo postmodernista, ¿no? Una libertad que esté en dualidad con el colectivismo. Claro, pero el Perú está armándose, cada 28 de julio tenemos que demostrar nuestro armamento, pero ¿para qué? Tenemos que ir contra Chile, ¿y los chilenos no son seres humanos como nosotros? Los chilenos se arman más, por si acaso. ¿Por cuál es su objetivo? Por ejemplo, Chile tiene la capacidad bélica de hacerle la guerra simultáneamente a Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Yo puedo decir que en el mundo andino, había invasiones, había guerras, guerras de dos estilos, ¿no? De espionaje, ¿no? De diplomacia y al final con invasiones, a la fuerza. Hubo eso. Por ejemplo, los chimús, ¿no? Los chimús siempre han sido perseguidos por los incas. Y los chimús tenían que defenderse en su ciudadela, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay grandes fortines en toda cultura, ¿no? Siempre ¿Cuál hubo es el objetivo del fortín? Esa lucha. No, acá cuando los europeos llegaron al Sacsayhuamán lo llamaron fortaleza, que es una terrible falsedad, una estupidez grande. ¿Pero para qué? ¿Cuál era Esa era un monumento de culto a sus dioses, porque es la figura de un ave. ¿Qué pasaba Entonces, si el Inca no usaba una divinidad para gobernar? ¿Hubiera gobernado? es propio del desarrollo de esa época, pues, ¿no? Ahora, si no hubieran llegado los españoles en esa época, si hubiera consolidado de repente la cultura incaica, y entonces de repente estaríamos hablando otro lenguaje, estaríamos pensando de diferente forma. Entonces, repito, ¿no? Los europeos quieren a nosotros hacernos creer su superioridad, pero por el aspecto bélico. Entonces, cada pueblo desarrolla su ciencia y su tecnología según su necesidad, como les dijiste. Acá no había necesidad de masacres, de guerras. Entonces, si había guerras, eran guerras de contención y de persuasión, más no guerras de rapiña, guerras de arrasamiento. Pero sí había una ambición por poder. Por supuesto, no era una sociedad perfecta. El mundo andino, desde los primeros pueblos, desde Caral hasta Arica, no eran pueblos perfectos, no hay ninguna sociedad perfecta.
por supuesto, tenían sus problemas. ¿Quién puede decir que era una sociedad maravillosa? Sería una elucubración absurda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ya. En conclusión, el mundo andino pues es invadido, ¿no? Fracasa sobre todo por su manera de pensar. Por ejemplo, los españoles... Claro, efectivamente, es cierto. Los españoles utilizan sus armas, sus caballos. Los caballos fueron determinantes en la plaza de Cajamarca. Si no hubiera existido los caballos, los españoles perdían. Los españoles también pensaron que fue una ayuda divina. Y en el otro mundo andino pensaron que sus dioses, ¿no? estaban a favor de ellos. ¿Y por qué los dioses tenían que favorecer a los españoles? Porque es el poder. Eso es su imaginación. Claro. Mira, una cosa. Dependiendo de ellos. Hay una situación, ¿no? El pensamiento europeo es un pensamiento, lo que llega en esa época, ¿no? Es un pensamiento de rapiña, de individualismo, de apoderamiento, de saqueo, de enriquecimiento por enriquecimiento. Ese pensamiento empieza a llegar acá. Entonces, el europeo que llega en esa época trae un pensamiento. El Dios que traen los europeos también es un Dios criminal. Es un asesino. Es un asesino, un genocida. Entonces, y el lenguaje que manejaban los europeos que llegaron era un lenguaje de la trampa, de la astucia, de la maldad, del engaño. Lo que en el mundo andino no se vivía. El fundamento del hombre andino era la palabra. Y si el español decía, ven, vamos a conversar, no te voy a hacer nada, el hombre andino iba. Llegaba, lo agarraban y le cortaban el cuello. Y a pesar de que veían que le ponían las trampas, ellos seguían yendo a eso. ¿Por qué? Porque no estaba en su espíritu la falta a la palabra. Mientras los europeos, efectivamente, faltaban a la palabra, traicionaban. Y todos los incas, después de Manco Inca y Yupanqui, fueron traicionados, fueron envenenados, cuando los llevaban a los acuerdos de paz. Entonces, y los europeos decían, Dios está a nuestro favor. O sea, estaban diciendo, Dios también es criminal, pues no, el Dios que hemos traído es un asesino y nos va a ayudar a saquear, a matar a todos los andinos. En algún Por ejemplo, momento. Atahualpa, pues para matar a Atahualpa, los españoles siempre pedían a sus dioses, ¿no? Dame fuerza, María, Jesús, dame fuerza para matar, ¿no? a este hombre Incivilizado. incivilizado que nunca estaba como servidor ante usted, ¿no? Pidiendo a sus dioses lo mataba. En algún momento de la historia se va a volver a retomar el pensamiento incaico, la tradición, por los supuesto, valores, porque hay en tu posición hay una cierta así. esperanza casi fanaticada, ¿no? No, es más bien racional Ya. y democrático, ¿no? Usando términos europeos. Mira, el pensamiento andino no va a volver pues como hace 6, 7 siglos atrás definitivamente, ¿no? Ya, por el mismo desarrollo Claro, histórico, ¿no? es imposible, porque entonces, pero lo que nosotros planteamos es tomar los principios fundamentales para solucionar los principios fundamentales de la sociedad, porque acá estamos haciendo política. Pero si Entonces, nosotros hacemos una defensa, lo que usted plantea, solo los fundamentales. pero estamos también apuntando al cierto chauvinismo. No. Entonces, ¿cuál es Entonces, nuestro objetivo? El objetivo Que nos quedamos como es cultura el año peruana. causa, el buen vivir. Asegurar por lo menos una sociedad con justicia y sobre todo el problema medioambiental. ¿Solo en el Perú? En todo el mundo. Pero Entonces, es una mira, invasión cultural. No, más bien la invasión cultural lo hacen los europeos. Pero supongamos que nosotros vayamos con aquellos- nuestra cultura a Europa, allí en causa, y ¿le estamos invadiendo? No, simplemente nosotros decimos, ¿no?, de que tenemos que rescatar los principios fundamentales y aquellos principios universales que son válidos y que son buenos, hay que asimilarlos. Porque no podemos cerrar los ojos al desarrollo del mundo. Pero hay un problema, es que no existe una verdad absoluta, No, una moral no, absoluta. no existe. Lo que es bueno para usted puede ser malo para mí. Pero esos ¿qué hago? principios, o sea,
no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Porque el ladrón Eso- existe donde hay una propiedad privada. Claro, Por ejemplo, sí, cuando dice la justamente- llamada, ¿no? ¿Y justamente- qué va a pasar si no hay ladrones? Justamente No hay, decían, no hace hay un trabajo instante, para el ¿no? policía. Hace un instante decían ustedes de que antes que llegaran, el caballero que dijo, ¿no? El que intervino dijo, antes que lleguen los españoles acá no había puertas, ¿no? Solamente ponían un palo cruzado en señal de que no estaban los dueños o los propietarios, los habitantes de esa casa. En cambio, cuando llegaron los españoles, pusieron candados, rejas, y hasta ahora se vive así. Pero genera desarrollo. ¿Qué desarrollo ha generado eso? Trabajo. Simplemente ha En esta sociedad sí genera desarrollo. O sea, efectivamente, ¿no? Cualquier necesidad humana genera desarrollo, donde sea, ¿no? Claro, por ejemplo, la sociedad siempre desarrolla sus fuerzas armadas. ¿Qué va a hacer nuestro ejército cuando regresa? Tiene que entrar a hacer guachimán, está generando trabajo. Entonces, ¿qué pasa? En fin, yo les pregunto, ¿qué tipo de sociedad queremos formar o buscamos? Pues, ¿cuál es ese objetivo? ¿No? Lo que plantea es ¿Qué una tipo de sociedad queremos en estos mundos, en esta contemporaneidad, ¿no? Bueno, nosotros planteamos pues una sociedad fundamentada en los altos valores del mundo andino y además buscamos el allen causa. Y miren, ahorita estamos poniendo en riesgo la vida de millones de seres humanos, justamente con el pensamiento europeo. El pensamiento europeo decía, no, el hombre está en lucha constante con la naturaleza. Quiere someter a las fuerzas de la naturaleza a su voluntad, mientras el pensamiento andino dice, no, el hombre convive con la tierra, porque sabe que es la tierra la fuente de toda vida, entonces tiene que agradecerle, tiene que haber esa dualidad. Entonces, nosotros no podemos matar nuestro medio ambiente que nos dio la vida, más bien debemos agradecerla y cuidarla. Ese es el pensamiento fundamental. ¿Usted no está de acuerdo con la cultura europea, ¿no? Con la No, cultura occidental? ya dije que los mejores aportes de la cultura universal tienen que ser incluidos. El hombre andino es inclusivo, demostrado. El Tawantinsuyo absorbió, desarrolló todos los conocimientos de todas las culturas contemporáneas y que la precedieron. ¿Qué hacemos con las personas que aman a la tierra, la naturaleza? Sin embargo, construyen su edificio en una planicie donde puede servir tranquilamente para la agricultura. Y cuando vives ahí en las pendientes, te desprecian, allá vives. ¿Qué hacemos con ese ser humano que tanto defiende la naturaleza, nuestra cultura, nuestra tierra? Creo que deben poblar esas zonas más desérticas, ¿no? Porque la tierra fértil. Para la agricultura. Claro, la mayoría de las personas están concentradas pues, en la capital, ¿no? Todos están ahí metidos. ¿Por qué no salen a poblar otras regiones? Incluso las mismas universidades tienen que estar en el campo. ¿Qué hacen las universidades en las ciudades? Tienen que estar en el campo. De la universidad, a media cuadra de la universidad. Tienen que estar en el campo y fuera de la ciudad. Es que la mayoría de la sociedad quiere vivir en el centro. Justamente es el modelo europeo, pues, el modelo urbanista europeo que en el Perú es un desastre. Mira que en el mundo andino las mejores tierras lo destinaron para el cultivo. Ahí tenemos y ahí en las Pisa. pendientes que no eran aptos, ahí se desarrollaron. La mayor parte de las poblaciones está en las pendientes. Eso debería de ser, Claro, ¿no? Pero entonces, y el modelo urbanístico no perjudicaba al desarrollo de la agricultura en el mundo andino. Ahora llegan los europeos, justamente comenzaron a invadir los terrenos cultivables y ese modelo hasta ahora se está dando. Mira el Valle del Mantaro, todos los campos cultivables están siendo tragados por fierro y cemento. Por ejemplo, en el mundo andino, la nobleza, los nobles, ¿no? Sus familiares del Inca, ¿no? Los familiares de los incas antiguos, ancestros, se escogían tierras buenas. Se agarraban tierras fértiles de gran escala. Y las tierras de poco productividad, tierras lejanas para el pueblo. Ahí se encuentra pues
la marginación o no. Por eso ahora, por ejemplo, la sociedad dice, No podemos decir zona que... céntrica, no está prohibido el ingreso, porque allá viven, o sea, en las afueras de las ciudades sí puede haber ingreso, ¿no? Muy bien, hemos conversado sobre la cultura andina, el posmodernismo. Le agradecemos la participación de Jorge Gamboa, David Natao, que nos ha acompañado en el Café Filosófico de los sábados. Entonces nos despedimos hasta el próximo sábado con otro Café Filosófico. Buenas noches.